Hola, buenos días. Vamos a actualizar la situación de las bolsas en este momento. Lo primero que tenéis que fijaros es en cómo ha ido evolucionando el miedo. Es importante que os fijéis que los mínimos de la bolsa se marcaron cuando más miedo había en el ambiente, porque siempre es así. Lo que pasa es que no tenemos ningún sistema para medir el miedo, para que nos diga justo en ese momento que estamos en el máximo de miedo y hacer todas las compras ahí. En este caso, ahora ya sabemos cuándo se produjo el máximo de miedo y el mínimo de las bolsas. Pero en ese momento no sabíamos que ese era el máximo de miedo, así que el miedo podía haber ido a más y las bolsas podían haber caído algo más. Como nunca vamos a adivinar el futuro, lo importante es saber qué tenemos que hacer en estos casos. Nunca sabremos cuál es el mínimo de la bolsa justo en el momento en el que se esté produciendo, pero sí sabemos que en los momentos en que haya mucho miedo y la bolsa caiga con fuerza, debemos procurar concentrar las compras en ese momento, aunque nunca acertemos exactamente con el mínimo. También es importante que os fijéis que cuando las bolsas marcaron mínimos, fue cuando peores datos económicos salían, y en ese momento parecía que todos esos datos iban a seguir empeorando mucho en los siguientes meses. Ahora que las bolsas están más arriba, los datos empiezan a ser mejores, y esto es lo que pasa siempre en todos estos casos. Por eso lo más rentable es comprar cuando casi nadie quiere comprar. Así ha sido siempre desde que existe la bolsa y así seguirá siendo siempre. Aún no he colgado en el foro los análisis de este tercer trimestre de 2022, de todas las empresas que tengo en la base de datos de invertirenbolsa.info. Pero en general los resultados son mejores de lo que podía esperarse, porque la mayor parte de las empresas están controlando bien la inflación y están publicando unos resultados bastante buenos. En cuanto a los datos fundamentales, lo más importante es que la inflación empieza a aflojar. Los datos de IPC de hace un mes en Europa y Estados Unidos estaban alrededor del 10% y los que han salido los últimos días ya están en la zona del 7% o 8%. Sigue siendo una inflación muy alta, pero parece que ya hemos visto el pico y que se irá reduciendo el crecimiento de la inflación en los próximos meses. En este caso, hace un mes, ya podíamos ver que muy probablemente la inflación iba a mejorar, como os comenté en el anterior vídeo de esta serie, porque los precios de la energía ya estaban cayendo. Aquí tenéis el gráfico del petróleo Brent. Desde el máximo ha caído mucho. Ahora está subiendo un poco, pero creo que es poco probable que vuelva a los máximos de los $140. El precio del gas también ha caído mucho. Aquí veis que en septiembre llegó hasta en los $300 y ahora está por debajo de 100. Estos precios del petróleo y del gas, aunque hayan caído, son históricamente caros. Así que no debemos esperar que la inflación caiga al 2% en los próximos meses. Pero sí parece muy probable que el crecimiento de la inflación continúe reduciéndose en los próximos meses. Y por eso creo que es bastante probable que ya hayamos visto los mínimos de la bolsa. Otro dato importante es que Estados Unidos ya ha salido de la recesión en el tercer trimestre y Europa probablemente lo hará dentro de poco. Así que esta vez tampoco se ha hundido el mundo. Pero entre unos y otros han conseguido asustar a una parte importante de los inversores para que vendan sus acciones muy baratas. Por eso en las caídas de la bolsa debéis estar tranquilos y comprar todo lo que podáis, aislándoos de todo el ruido que hay en el ambiente. Si hacéis memoria de todas las previsiones y estimaciones que vimos de que se iba a hundir el mundo, veréis que ninguna ha acertado, y esto es lo que pasa siempre. Por eso hay que aislarse de todo este ruido. Vamos a ver ahora cómo hacer las próximas compras. En general creo que sigue habiendo muchas empresas baratas por fundamentales, como os comento en el foro continuamente. En cuanto termine de colgar todos los resultados de este tercer trimestre de 2022, haré un vídeo de qué empresas comprar en este momento, viendo ya todos los resultados que han publicado. Así que este sigue siendo un buen momento para comprar por fundamentales, porque muchas empresas siguen estando baratas. Ahora vamos a ver cómo afinar un poco los precios de compra. Las bolsas han hecho suelo formando un doble suelo, como veis en todos estos gráficos del IBEX 35, el Eurostoxx 50 y el S&P 500. Desde los mínimos han subido los índices alrededor del 15% o el 20%. Esto quiere decir que cada vez hay más inversores de corto plazo queriendo vender. Unos porque ya tienen una rentabilidad en las últimas operaciones buena para su forma de invertir, y otros porque compraron antes de la caída, estuvieron dentro de la caída y ahora pueden vender a los precios a los que compraron antes de la caída. Así que en algún momento sería muy lógico que las bolsas tuviesen una caída. Pero creo que es poco probable que esa caída llegue a los mínimos de hace unas semanas. Y si llegase a los mínimos de hace unas semanas sería muy buena oportunidad de compra. Porque la inflación está yendo a menos y los resultados están siendo mejores de lo que se esperaba. Lo que yo haría en este momento es poner órdenes de compra a precios un poco por debajo de los precios actuales. Por ejemplo, en el soporte más cercano que veáis en este momento en las empresas que queráis comprar. Puede haber alguna excepción, pero creo que en general es probable que las empresas tengan ahora algún recorte y se puedan comprar un poco más baratas que los precios actuales. Y si la bolsa no cae ahora y tiene otra subida rápida del 5% o el 10%, entonces en ese momento procuraría dejar de comprar. Porque en ese caso la probabilidad de que hubiese recorte sería bastante alta. Porque habría muchos inversores de corto y de medio plazo queriendo vender. Y lo normal es que eso haga caer los precios. Para terminar, intentad recordar
¿Qué sentíais cuando la bolsa marcaba mínimos y qué sentís ahora? Seguramente ahora estáis más tranquilos. Y lo importante es que os fijéis que realmente no habéis perdido nada por los mínimos que marcó la bolsa hace unas semanas. De hecho, os daría exactamente igual que esos mínimos hubiesen sido un poco por encima o un poco por debajo. Por eso lo importante es que os acostumbréis a mantener la tranquilidad cuando la bolsa cae con fuerza y la mayor parte de la gente se pone nerviosa. Y que recordéis siempre que nadie sabe adivinar el futuro. Por eso recordad las presiones que os comenté antes de hace unos meses y os daréis cuenta que esta vez tampoco acertó nadie. Por eso invertir a largo plazo es fácil, porque en ningún momento consiste en adivinar el futuro, sino en hacer unas pocas cosas sencillas que podéis hacer todos. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.